Estos en particular se refieren a los actos que se especifican y están tipificados en la ley penal, debido a que se dañan bienes jurídicos fundamentales para la sociedad. La categoría de estos varían según el tipo, protegiendo el daño y la causa. Por ejemplo, el delito contra las personas afectan a la vida, como los homicidios, las lesiones y el abuso sexual. El delito contra el patrimonio afectan bienes materiales, como el robo, hurto y fraude. El delito contra la administración pública afectan al Estado, como la corrupción y el cohecho. El delito contra la libertad restringe la libertad, como puede ser el secuestro, la amenaza. El delito contra la seguridad pública compromete al Estado, el bienestar de la comunidad, como el terrorismo, el tráfico de drogas y la definición de delitos. Su conducta está prohibida por la ley penal, que atenta contra los bienes jurídicos protegidos como la vida, el patrimonio, la libertad, que conlleva una sanción penal, imputabilidad e inimputabilidad. Son aquellos que la edad y el estado mental comprenden sus actos. Pueden ser juzgados penalmente y generalmente los adultos mayores de 18 años. Imputable, inimputable, incluye menores, personas con trastornos mentales, a las personas que impiden comprender sus actos, siendo tratados bajo regímenes especiales o médicos. El sistema penal acusatorio. Este sistema promueve justicia basada a los principios de la inocencia, de la oralidad pública, la continuidad e imparcialidad, asegurándose que todas las personas tengan las oportunidades equitativas que presentan las pruebas de defender sus argumentos en el juicio oral, en un juicio transparente. Las etapas del proceso penal acusatorio entran en el control de detención, la revisión, la legalidad y la detención. La imputación se informa al acusado de los cargos. La vinculación de procesos es mediante un juez que determina si las pruebas pueden ser procedidas. Las audiencias intermediarias, la depuración, la administración y las pruebas entran en el juicio oral, entrando en la presentación de pruebas y argumentos para determinar la culpabilidad de la inocencia o la inocencia. La ejecución de los casos de condena entra en la ley sustantiva contra la ley adjetiva. La ley sustantiva regula el derecho, las obligaciones, las conductas en el Código Penal y Civil. La ley adjetiva establece el procedimiento para hacer valer los derechos de las leyes sustantivas. Por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles y Penales. Hay dos tipos de leyes en México: la ley sustantiva, que incluye el Código Penal y el Código Civil, y la ley de protección al consumidor son las leyes adjetivas, como el Código de Procedimientos Civil, Penales, y estos varían a su entidad federativa. La diferencia entre la ley adjetiva, penal y sustantiva y las leyes penales sustantivas. La ley sustantiva define los delitos de las sanciones. Esto se conlleva al Código Penal Federal. La ley adjetiva regula los procesos penales del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los principios legales importantes. Por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución dice que se protegen todos los derechos humanos y se obligan a las autoridades a respetarlas. Al principio de la legalidad de los actos donde deben basarse en la ley, y nadie puede ser sancionado por algo no prohibido. Primero, el primer derecho adquirido
tiene la prioridad en caso del conflicto. Principio, lo que no está prohibido está permitido. Las ponderaciones de los derechos evalúan cuál derecho tiene mayor peso en el conflicto entre derechos. La supremacía también, la constitucional y la inconstitucional, es la forma de las supremas leyes federales, donde hay reglamentos, delitos, principios, derechos penales, delitos de conducta antijurídica, sanciones por la ley, interpretaciones contraestrictas, aplicaciones de la ley de interpretación que permiten la flexibilidad, mientras que la estricta aplicación debe seguirse tal como es escrita. Los elementos de los tipos penales para considerar una conducta como delito deben cumplirse con atención, acción, omisión y resultado. El anexo causal, por ejemplo, un robo, apoderarse de un vehículo sin consentimiento con la intención de ejercer dominio sobre él. Conducir en estado de ebriedad puede ser fatal porque entra una falta administrativa al delito, dependiendo los daños y el nivel de alcohol. Otro puede ser el principio del derecho penal, porque ahí entra la inocencia de toda persona, la inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, el principio de personas y el principio de derecho humano. Prevalece en la interpretación más favorable a la persona. El principio de interés superior del menor se debe priorizar al bienestar y el desarrollo de la integridad de los menores. El principio de la inmediación. El juez debe estar en contacto directo con las personas durante el juicio. El principio de equidad de género garantiza la igualdad de los derechos y la oportunidad entre hombres y mujeres. En la violencia de género y delitos sexuales, la violación, acceso carnal sin consentimiento mediante la violencia o la intimidación, el abuso sexual, actos sexuales no consentidos como tocamientos forzados, acoso sexual, propuestas o insinuaciones sexuales son deseadas. El delito contra los menores incluye el abuso sexual, la corrupción, porque esto afecta a los menores, su autonomía y su dignidad. La explotación sexual de otros delitos asociados trata de personas como capacitación, transporte, personas de explotación sexual, promover y lucrar a la prostitución a la persona, la pornografía infantil, la producción y distribución de materia, la pornografía de menores, la violencia de la intimidad sexual, difusión a no ser consentida con el consentimiento íntimo, a exhortar. También existe el acoso digital donde hay menores con la intención se encuentra entre otros delitos se encuentra la calumnia, la injuria. La injuria son ofensas que afectan en honor a una reputación a una persona. La difamación, el ejemplo puede ser la difusión de información falsa para dañar la reputación de esa persona. La discriminación puede ser un trato desigual o basado en características a las personas de género o religión u orientación sexual. La incitación puede ser el odio, la difusión de ideas que promueven a la discriminación hacia otras personas, hacia grupos de personas, de delitos contra la vida, el homicidio, las lesiones, delitos contra la propiedad, el robo, el fraude, delitos a la violación. Hay un sinfín de delitos
que te puedo mencionar, pero por ejemplo sigue el delito económico, el lavado de dinero, la evasión fiscal, elementos de delitos o tipicidad de conducta deben estar definidas y prohibidas por la ley. Bueno, en este video te muestro más o menos el conocimiento que yo tuve en toda la clase. Espero haber sido un poco entendible. Y gracias.